Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas, en un nuevo video de su canal International Biological College, el Instituto de Educación a Distancia en Medicina Natural. En esta ocasión, a petición de muchos de nuestros suscriptores, hemos decidido hacer este video, el cual se titula Gastritis y su tratamiento natural. En él vamos a ver nosotros ¿qué es la gastritis? ¿A qué se le llama gastritis? ¿Cuándo nosotros podemos estar seguros de que realmente padecemos una gastritis? Vamos a poder saber cuáles son los síntomas de esta enfermedad, cuáles son las condiciones que van a permitir para que esta patología se desarrolle en nuestro cuerpo, y vamos a ver también cuáles son las plantas que nosotros recomendamos para un mejor tratamiento en base a nuestra experiencia y al uso en nuestros pacientes. Muy bien, amigos, continuando con nuestro video, vamos a hablar de lo que es la gastritis. Primeramente, nosotros necesitamos un método de diagnóstico conocido como endoscopía para tener la certeza de que realmente padecemos de gastritis. Es la única forma para nosotros estar seguros de que padecemos de gastritis. ¿Qué es la gastritis? La gastritis no es más que la inflamación de la mucosa del estómago, o sea, la pared interior de nuestro estómago. Cuando nosotros vamos a una clínica de diagnóstico o a un centro de diagnóstico y nos hacen una endoscopía, lo que hacen es introducirnos una pequeña cámara a través de la boca y el esófago, que va a bajar acá por donde está la flecha de nuestro ratón, y que es la parte del esófago, va a introducirse hasta la parte del estómago, que es toda esta zona de acá. De esto que ustedes ven acá como remolinitos, como trazos de pliegues, mejor dicho. Esto es lo que se conoce como la mucosa del estómago. Cuando nosotros padecemos de gastritis, entonces va a suceder que la mucosa de nuestro estómago va a inflamarse. Hay algo muy importante aquí que hay que hacer notar. No es lo mismo gastritis que úlcera gástrica. Cuando nosotros padecemos de úlcera gástrica es cuando ya la primera pared de tejido, o sea, la mucosa, en nuestro caso, va a ser penetrada, mejor dicho, y va a pasar a la submucosa. Cuando esto sucede, ya se va a formar una pequeña úlcera ahí, y en ese caso ya vamos a tener incluso sangrado. Pero mientras nosotros nos refiramos solo a gastritis, únicamente vamos a hablar de lo que es inflamación de la mucosa. Ahora bien, ¿cuáles son las características, aparte del diagnóstico ya a través de la endoscopía, que me van a decir a mí que yo padezco gastritis? Pues una ardor o quemazón en el área que nosotros conocemos en el área del estómago, que le llamamos comúnmente, o lo que se le llama también popularmente como boca del estómago, cuando a veces también vamos a sentir, puede ser una inflamación que se puede dar de forma reciente o aguda, o a una inflamación crónica cuando ya se padece desde mucho tiempo atrás. Hay que tomar en cuenta que algunos de los pacientes, o sea, no todos van a presentar los mismos síntomas, o todos los síntomas, mejor dicho, y en algunos casos hay pacientes que no presentan ningún síntoma y tienen presente esta patología. Por eso es importante hacerse el método diagnóstico o el examen que se conoce como endoscopía. Esta es la parte del estómago, toda esta zona. La primera fotografía que veíamos era un corte de la parte del estómago para ver el interior. Esta es la parte externa del estómago, y aquí podemos ver un poquito con más detalle todo lo que es la mucosa del estómago, que esta es el área que nosotros decimos que se va a inflamar cuando nosotros padecemos de gastritis, ¿ya? Mientras no haya digamos, una ulceración, mientras no se forme no se rompa, digamos, por decirlo así, la primera capa, que es la mucosa, y pase a la submucosa, no podemos hablar de úlcera gástrica. Entonces estamos refiriéndonos principalmente a lo que es la gastritis. Bien, amigos, vamos a continuar. Decíamos que las causas de la gastritis son variadas y van a tener muchas aristas, por decirlo así, muchas puntas por las cuales nosotros vamos a desarrollar esta patología. Y entre las más comunes está el hecho de los antibióticos, el uso abusivo prolongado de antibióticos.
o lo que se conoce comúnmente como el autorrecetarme. Aparte de eso, los AINES, o sea, los antiinflamatorios no esteroides, son comúnmente parte del abuso de lo que va a crearnos posteriormente esta famosa gastritis. ¿Cuáles son los AINES? Por ejemplo, la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, la indometacina, el ketoprofeno, el piroxicam, entre otros, de una serie de antiinflamatorios que nos pueden causar daño. Ahora, ¿a qué se debe este daño? Generalmente abusamos del uso a través de autorrecetarnos nosotros mismos o a veces el médico nos deja determinados días y nosotros seguimos abusando del uso, y esto nos va a causar con el tiempo pues mayor problema en este tipo de enfermedad. Ahora recuerden, se ponen los AINES y los antibióticos porque son la causa principal de la gastritis, pero hay otras causas. Por ejemplo, está el estrés. Este estilo de vida que todos llevamos siempre es muy estresante por el trabajo, por las distancias que a veces tenemos que recorrer para ir de la casa al trabajo y viceversa. También otra causa va a ser la famosa bacteria Helicobacter pylori, que es la que se va a alojar en la mucosa de nuestro estómago y va a provocar que ésta se mantenga irritada, o sea, se mantenga inflamada. El abuso del alcohol, para las personas que son alcohólicas, no necesariamente una persona que bebe todos los días, pero alguien que abusa del alcohol pues va a tener este problema, esta consecuencia de gastritis. El reflujo gastroesofágico es otra razón. ¿Cuándo nos puede agarrar a nosotros reflujo gastroesofágico? Tenemos la costumbre de que dejamos el desayuno a un lado, el almuerzo, por el trabajo, por supuesto, por muchas razones, y a la hora de la cena nos damos un atracón. ¿Qué sucede con esto? Y posteriormente, porque generalmente cada vez que nosotros comemos y comemos demasiado, nos da más rápidamente sueño, entonces nos vamos a la cama. ¿Y esto qué va a provocar? El estómago siempre tiene que estar en movimiento, porque es de esa forma que ayuda a licuar los alimentos para pasarlos posteriormente al intestino delgado. Pero cuando nosotros estamos acostados, esto va a hacer que el estómago haga mucho más esfuerzo por crear ese movimiento que permita la digestión, la destrucción o hacer los alimentos mucho más pequeños para que sean más digeribles, y este movimiento pues nos va a provocar una mayor cantidad de gases, y a la vez esto va a permitir que el ácido estomacal esté por más tiempo encima de la mucosa estomacal, y esto va a provocar su irritación con el tiempo. Obviamente pues hagamos 5 comidas pequeñas y eso nos evita que a la hora de la cena tengamos que hacer todo ese consumo exagerado de alimentos. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que nosotros vamos a presentar? Dentro de los síntomas tenemos varios, pero esto no significa que vamos a padecer todos los síntomas que les vamos a enumerar a continuación. Incluso hay algunos pacientes que no van a presentar ningún síntoma, o sea, son asintomáticos, pero dentro de los síntomas vamos a mencionar ardor o quemazón en lo que se conoce comúnmente como la boca del estómago, que es esta área de aquí más o menos, falta de apetito, náuseas y vómitos, dolor en la parte superior del abdomen, inflamación del vientre, lo que se conoce como heces negras, que esto ya es cuando el ácido ha traspasado la mucosa, ya está enfrente o en presencia de la submucosa, que es la segunda capa del estómago en esta área, y eso va a provocar una úlcera. Y si en esa parte hay un vaso sanguíneo, esto va a provocar sangrado y le va a dar a las heces una consistencia negra brillante. Esto nos va a indicar a nosotros como médicos de que la persona tiene un sangrado a nivel del estómago. Y son las características. Otra cosa es que cuando nosotros tenemos hambre y no consumimos, van a ver más ganas de vomitar, y incluso a veces vamos a tener hasta mareos. Eso es dentro de lo que se consideran los síntomas más comunes de la gastritis. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hago yo para evitar la gastritis? Pues obviamente hacer lo opuesto de lo que acabamos de decirles, cuáles son las características o las condiciones que cumplimos para desarrollar esta patología. Pero para evitarla, obviamente, vamos a evitar el consumo de alcohol, vamos a evitar comidas demasiado condimentadas, y más que demasiado condimentadas en este caso, yo diría que es evitarnos los atracones nocturnos de comida. Otro aspecto es controlar el estrés, que es una de las razones también por las que nosotros vamos a desarrollar gastritis. Recordemos que hay mucha exigencia en nuestros trabajos, o a veces el hecho de conducirnos de una zona a otra, con los famosos embotellamientos de los automóviles, todo eso nos va creando estrés y podemos ir desarrollando gastritis. También de eso
Algo muy importante y que tal vez algunos médicos no le dan mucha importancia es el hecho de masticar bien los alimentos. ¿Por qué decimos eso? Muchas veces tenemos la tendencia a estar abriendo la boca o platicando a la hora que comemos y esto va a garantizar que ingrese mucho aire a nuestro estómago, pero a la vez causa que nosotros no mastiquemos bien los alimentos. Recuerden que el objetivo de nuestra dentadura es triturar los alimentos, hacerlos una especie de masa y pueda introducirse fácilmente por el esófago hacia el estómago. Entonces, de modo, si nosotros masticamos bien, el estómago va a encontrar una especie de masa homogénea y su trabajo pues va a ser mucho más fácil. Cuando eso no sucede, van trozos más grandes de alimentos y esto va a provocar un trabajo excesivo del estómago, va a provocar una mayor secreción de ácidos estomacales y estos a su vez van a irritar la pared del estómago. Entonces, evitemos, como decíamos, comer demasiado rápido y masticar bien los alimentos. Ahora, ¿cuáles son nuestras recomendaciones para ya como un tratamiento natural? Hay una gran cantidad de plantas con las cuales nosotros podemos tener muy buenos resultados atendiendo o tratando esta patología. Pero en mi caso personal, yo me refiero básicamente a mi experiencia con mis pacientes. En lo personal, yo utilizo casi solo una planta, gel de sábila. Yo no recomiendo que se haga licuada, que se beban jugos de sábila. No. Mi recomendación es que nosotros hagamos uso solamente del gel. Pues agarramos una hoja de sábila, más o menos de unos 50 centímetros, y la cortamos longitudinalmente, la abrimos de par en par y el gel que está adentro, vamos a agarrar 2 cucharadas después de cada comida. A tomar el gusto, el sabor es un poco desagradable si usted quiere al inicio, pero después uno se acostumbra, ya no hay ningún problema en ese sentido. Por 60 días, 2 cucharadas después de cada comida, por 60 días y usted va a ver que el efecto es extraordinario. Ahora bien, la sábila, después de que nosotros estemos utilizando, saquemos las primeras 2 cucharadas, podemos meterla en la nevera o en la refrigeradora y ahí nos va a durar una semana completa sin ningún problema de contaminación o que se vaya a dañar. Ahora, hay muchas otras plantas, por supuesto, pero en lo personal, como les decía, a mí es la que mejores resultados me ha dado. Pero podemos citar algo otras que nos van a ayudar en esta situación, claro que sí. En este caso tenemos la papaya, tenemos la avena, tenemos el mango, tenemos el banano, tenemos la uña de gato peruana, tenemos la moringa, etcétera, entre otras. Hay una gran cantidad de plantas con muy buenos resultados también, pero en lo personal yo me decanto principalmente por la famosa sábila, porque su efecto es extraordinario. Ustedes podrán usarlo y se van a dar cuenta. Y obviamente siempre la recomendación nuestra es hagamos un cambio de estilo de vida, porque a mí no me gusta mucho hablar de tratamientos, porque muchas veces sabemos que un tratamiento es algo temporal. Cuando nosotros hablamos de un estilo de vida es que vamos a cambiar desde esa vida estresada que llevamos, darnos esos atracones nocturnos, el uso de alcohol o abusar de los analgésicos o antiinflamatorios, etcétera. ¿Qué es lo que nos va a provocar eso? Pues evitemos todo ese tipo de cosas, comamos a nuestra hora, ¿ya? Alimentémonos sanamente, introduzcamos en nuestros alimentos siempre frutas o verduras o legumbres, lo que usted quiera, pero siempre que vaya en una proporción de 2:1, que significa que el 33%, por decirlo así, o el 30% tiene que ser algo verde, siempre. No es algo como de adorno, sino que tiene que ser parte de su dieta, de su alimentación, y eso le va a mantener a usted alejado no solo de esta patología, sino de muchas otras. Muy bien, estimados amigos y amigas, hasta aquí llegamos con nuestro video. Ha sido un placer poder dirigirnos a ustedes. Les agradecemos a Gladys, a Ana, a Domingo, a Carlos, que son los suscriptores que nos han pedido este video y con mucho gusto les estamos siempre a su disposición. Les habló el doctor Roberto Carlos Gálvez.